Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y por ahora voy a estar haciendo el ejercicio 3.4.9 de DOR. Pues el problema nos pide determinar el valor del poder alimentando el circuito en la figura por la fuente dependiente de voltaje, que sería esta fuente de voltaje B, que es dependiente a la corriente IA que tenemos aquí. Pues lo primero que tendría que hacer es identificar qué datos me están dando. Pues tenemos esta corriente de 30 miliamperios que fluye hacia acá. Tendríamos estas dos resistencias y esta corriente IA que nos están pidiendo, además de la fuente de voltaje dependiente de esa corriente. Luego pues sería ir poniendo los nodos para irme guiando, empezando desde aquí, desde esta fuente de voltaje. El primer nodo que tendríamos sería este nodo A, pero ese nodo A también podría estar aquí, el nodo A, o también podría estar aquí el nodo A, porque no hay nada entre medio de estos, ninguna resistencia ni ninguna fuente que impida que este nodo no pueda estar ahí. Pues luego de ahí, entre el nodo A y aquí ya tenemos otro nodo diferente, le ponemos nodo B, porque entre medio de ellas hay una resistencia que impide que sea el mismo nodo. Bueno, antes de eso, primero ahora me voy a ir de aquí a lo que viene siendo acá para definir otro nodo. Si lo ponemos de aquí, tendríamos un tercer nodo C, pero también podría estar hasta acá el nodo C, porque aquí ya hay una fuente de corriente entre medio. Y acá tendríamos nuestro nodo B que conecta esto, pero este nodo B también podría ser este nodo B, y también podría ser este tercer nodo B. Pero lo que podemos ver aquí es que el nodo B y el nodo A comparten resistencias, o sea, son los mismos nodos, comparten resistencias, y esa es una característica de los circuitos en paralelo. Y pues cuando pasa eso podemos sacar una resistencia equivalente entre estas dos. Voy a hacer un circuito equivalente aquí abajo. Tendríamos aquí la fuente de corriente, tendríamos nuestra resistencia equivalente aquí y todo lo demás acá, la fuente de voltaje dependiente, y esto de bajito tendríamos más, menos, EB50IA. Acá tendríamos hacia abajo la corriente de 30 miliamperios, y aquí tendríamos nuestra resistencia equivalente y también la corriente IA que fluye así hacia arriba. Tendríamos entonces nuestro nodo A que teníamos anteriormente, y aquí abajito nuestro nodo B, y hasta acá el nodo C. Pues para calcular la resistencia equivalente tenemos que en un circuito en paralelo la resistencia equivalente o total es la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Entonces lo voy a poner por aquí. 1 sobre la resistencia total o equivalente sería igual a 1 sobre esta resistencia de 25 ohmios más 1 sobre esta otra resistencia que tenemos aquí, que también está en paralelo, de 75 ohmios. Si sumamos tendríamos que esto es igual a 1 sobre 25 más 1 sobre 75. Esto sería igual a 4 sobre 75 ohmios. Pero esto sería 1 sobre la resistencia equivalente. Si queremos obtener la resistencia equivalente, sería dividir el 1 entero sobre los 4 sobre 75 ohmios. Pues aplicando la ley de la tortilla tendríamos que la resistencia equivalente es igual a 1 por 75, serían 75 ohmios sobre 1 por 4, entonces serían 75 cuartos de ohmios. Sería nuestra resistencia equivalente que tenemos aquí de 75 cuartos de ohmios. Luego pues aquí tendríamos lo que viene siendo un voltaje que también desconocemos, ya sea el voltaje AB o el voltaje de BA. Aquí cuando hicimos este circuito equivalente, pues de un circuito en paralelo que teníamos en esta parte, convertimos a todo el circuito en uno en serie, porque pues nomás puede fluir así la corriente, no tiene por otros lados, ya no hay nodos que compartan resistencias, como aquí que tenemos estos dos nodos que compartían dos resistencias diferentes. Entonces ahora las propiedades cambian un poco. En un circuito en serie tendremos que la corriente que fluye por él va a ser la misma a lo largo de todo el circuito. Pues con esa propiedad
podríamos calcular lo que viene siendo el voltaje que está aquí. Tenemos la resistencia equivalente que tendríamos aquí, y tendríamos una corriente que viene 30 miliamperes, viene así y luego así. Entonces si calculáramos el voltaje, por ejemplo, si viene así la corriente, vamos a decir que el voltaje de A a B sería igual, aplicando ley de Ohm, voltaje, corriente, resistencia, sería la corriente por la resistencia. Aquí tenemos 30 miliamperios por la resistencia equivalente, que nos salió que era 75 cuartos de ohmio. Si multiplicamos eso, nos sale que 30 por 75 cuartos, eso es igual a 562 enteros, un medio, que esto sería igual a 562 por 2, sería 1125 sobre 2 voltios. Me voy a asegurar, 1125 sobre 2, 562 un medio, y eso. Entonces tendríamos el voltaje de A a B, pero aquí necesitamos notar una cosa, y es que el voltaje ese que calculamos es contrario a la trayectoria de esta corriente IA. Nosotros nos vamos de A a B así, y la corriente IA va de B a A. Nosotros nos fuimos de A a B y esta corriente va de B a A. Entonces si quisiéramos calcular esa corriente, tenemos que tomar en cuenta eso. En lugar de tomar en cuenta el voltaje de A a B, tendríamos que tomar en cuenta el voltaje de B a A, pues que sería el contrario a este, con signo contrario sería negativo. Entonces tendríamos menos 1125 sobre 4 voltios. Con eso tendríamos el voltaje que va de B a A, que sigue la misma trayectoria que la corriente IA. Entonces si quisiéramos obtener esa corriente, si nos regresamos al otro circuito que tendríamos acá y aplicando ley de Ohm, la corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia que encuentra ahí. Entonces si aplicamos eso, tendríamos, voy a poner aquí arribita, la corriente IA sería igual al voltaje que hay de B a A sobre la resistencia que tenemos ahí. En este caso tendríamos estas dos resistencias. Nosotros usaríamos lo que viene siendo la resistencia equivalente, si no estoy mal lo voy a hacer. Entonces tendríamos menos 1125 sobre 4 voltios, y todo esto sobre la resistencia equivalente, que era 75 cuartos de ohmio. Pues si hacemos todo eso, vamos a aplicar la ley de la tortilla, esto por esto y esto por esto, tendríamos que IA sería igual a 1125 por 4, 1125 por 4 serían 4500, nos quedamos con el signo negativo, sobre 75 por 4, que eso sería igual a 300 amperios. Si simplificamos eso, menos 4500 sobre 300, eso sería igual a que IA es igual a menos 15 amperios. Luego de ahí, ya que calculamos la corriente, pues ya podríamos obtener directamente el voltaje, pero antes de eso me voy a asegurar de que esta corriente sea correcta. Entonces para eso tendría que... No, creo que es incorrecto lo que dice aquí arriba, porque aquí tendríamos un circuito en serie y aquí habíamos mencionado que la corriente es la misma para todo el circuito. Entonces no podría ser aquí, de aquí no podríamos calcular esta corriente con la resistencia equivalente que teníamos aquí. Tendríamos que calcularlo con una de estas dos resistencias. Entonces si tenemos el voltaje, ya lo voy a hacer rápido, habíamos tenido que el voltaje era de menos 1125 sobre 4 voltios. Para calcular la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces sobre 25 sería igual a menos 11, a ver,
menos 15 por 50 menos 750, no. A ver, si teníamos aquí, ya calculamos la resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente es de estas dos. Entonces, si calculamos el voltaje de A a B, que sería estos dos, el voltaje debería de ser el mismo por la propiedad del sistema en paralelo. Aquí debería ser el mismo voltaje que aquí, pero la corriente no sería la misma. Aquí sería una corriente IA y acá sería una corriente diferente, que es una propiedad de los sistemas en paralelo, que no, la corriente que fluye no es la misma, al contrario que en uno en serie. Entonces, si nosotros queríamos calcular la corriente, tendríamos el voltaje. Si calculamos el voltaje de A a B, tendríamos, a ver, voy a hacer un pequeño corte para no de este, ahí vuelvo. Ya me di cuenta del error, sí, como lo que estaba diciendo, no podíamos tomar en cuenta esta resistencia equivalente, porque aquí estamos hablando ya de un circuito en serie donde esta corriente de 30 mA es la que fluye por todo el circuito y no hay otra. Tendríamos que regresarnos a este circuito en paralelo y calcular la resistencia IA. En este caso, como mencioné, pues hay dos, porque en un circuito en paralelo las corrientes no son las mismas. Tendríamos entonces que para calcular IA tendríamos que utilizar el voltaje que obtuvimos aquí abajo, que era de menos 1125 sobre 4, y aquí se me faltó, eran milivoltios, porque aquí anteriormente usamos miliamperios. Entonces milivoltios menos 1125 sobre 4 serían menos 281.25. Ok, aquí también se me pasó, no era un 4, era un 2. No sé por qué lo puse, acá lo teníamos como 2 y acá lo pasamos a negativo. Si esto lo queremos pasar a decimal, más fácil para luego no equivocarnos con divisiones de fracciones, lo voy a poner que el voltaje de VA era el negativo de este, 1125 sobre 2 es igual a 562.5, y el negativo de eso pues es menos 562.5 milivoltios. Aquí son milivoltios porque estamos multiplicando por miliamperios los ohmios. Entonces ahora, si nos regresamos a este circuito, en un circuito en paralelo, el voltaje que fluye por ahí va a ser el mismo en todas las resistencias, solo que las corrientes no van a ser las mismas. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí no sería la resistencia equivalente. Si nosotros queremos IA, que es la que nos interesa para obtener este voltaje, sería esta resistencia de 25 ohmios. Entonces aquí iría la resistencia de 25 ohmios. Y acá no sería todo esto, esto estaría mal. Y IA realmente sería, aquí tendríamos el voltaje de VA como lo teníamos acá abajito, que era de menos 562.5 milivoltios sobre la resistencia, que es de 25 ohmios, aplicando la ley de Ohm aquí, la corriente, voltaje sobre resistencia. Aquí tenemos el voltaje de VA, que pues lo pasamos a decimal para no confundirnos luego con las fracciones de que nos saliera algo mal. Entonces, si nosotros dividimos esto, tendríamos que 562.5 sobre 25 serían menos 22.5 amperios. Recordando que elegimos al voltaje de VA y no el de A a B, porque el de A a B es contrario a la trayectoria de esta corriente, va de A a B, y la corriente IA va de B a A. Entonces por eso que elegimos el voltaje contrario, que es de B a A, y por eso el signo nos queda así negativo. Entonces, ya teniendo esta corriente, podríamos obtener lo que viene siendo el voltaje que nos piden. Entonces el voltaje B sería igual a 50 por IA, que es menos 22.5 amperios. Son miliamperios aquí también porque estamos usando milivoltaje. Entonces esto sería igual a, el voltaje B sería igual a por 50 menos 1125
milivoltios, porque teníamos miliamperios aquí, que si esto lo pasamos a voltios sería igual a dividir eso entre 1000, serían 1 menos 1.125 voltios, y ese sería el resultado final de lo que nos está pidiendo el problema. Si queremos comprobar esto, podríamos calcular también la corriente IB y luego aplicar la ley de Kirchhoff, que es lo que voy a hacer. IB sería igual a el voltaje que obtuvimos aquí, que en este caso sería ahora esta corriente IB, como nosotros la creamos, podría ir de aquí a acá o de acá a acá, pero vamos a tomar en cuenta que va de aquí a acá para ver qué pasa. Entonces vamos a tomar el voltaje que va de A a B, que nos había salido que era de 562.5, entonces 562.5 milivoltios sobre la resistencia que está ahí, que es de 75 ohmios, y esto sería igual a 162.5 sobre 75, sería igual a 7.5 miliamperios, que lo tenemos arribita. Entonces, si aplicamos ley de Kirchhoff, aquí lo voy a aplicar, ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo B, en este nodo que está aquí, nodo B, tendríamos que esta resistencia está saliendo, esta resistencia está entrando y esta está saliendo. Entonces si comprobamos serían, la primera está saliendo esta, menos 30 miliamperios, luego está entrando esta IB que calculamos acá arriba que nos salió de 100.5 miliamperios, entonces positiva porque está entrando, y luego está IA que está saliendo del nodo B, que nos había salido que era igual a menos 22.5 miliamperios, sería, a ver, menos 22.5 miliamperios debería de dar igual a 0, pero aquí parece que no, menos 30 miliamperios más 7.5, este debería de ser positivo para que nos diera 0 todo esto, y para que eso pasara tendríamos que ir a, y si el nodo B, porque si esta tuviera la dirección contraria, pues nos saldría todavía más lejos del 0, tendríamos menos 7.5 miliamperes. Entonces IA, pues aquí no se cumplió la ley de Kirchhoff de corriente, pero yo creo que es porque si aplicáramos la ley de Kirchhoff de voltaje, por ejemplo, en el nodo, si es que tendría esta 30 menos 30 más esta ya tendría que entrar para acá, y entonces, y si no, tendríamos esta de 30 miliamperios, si no, estaría entrando 30, aquí estaría saliendo un menos 7.5, pero acá estarían entrando otros 22.5 miliamperios. Bueno, debe de ser por el signo que obtuvimos en la corriente, que no nos está dando exactamente lo que viene siendo la ley de Kirchhoff de corriente, pero voy a revisar el ejercicio cómo está hecho para ver si no saqué un error. En dado caso de que tuve un error al calcular algunos de estos datos, pues voy a volver a agregarle otra parte de la grabación. Eso sería todo, gracias, si es que no encuentro un error aquí en los signos. Gracias. Ya le agarré la onda porque no me salía la ley de Kirchhoff de corriente aquí en el nodo B. Teníamos que, pues, aquí salían menos 30 miliamperios, aquí lo teníamos negativo. Lo teníamos que entraban por la corriente IB que habíamos calculado, entraban 7.5 miliamperios, era positivo entonces. Y luego teníamos que salir una corriente IA, pero esa corriente IA valía menos, ¿cuánto nos había salido? ¿Dónde lo tenemos? Menos 22.5 miliamperios. Pero cuando sale una corriente es negativa, pero pues la corriente IA ya es negativa por sí sola, entonces lo que pasaba era que aquí, este era un signo, aquí por salir esto va a ser negativo, pero la corriente IA
era negativo por sí sola. Entonces lo que pasaba aquí era que este menos por este menos se multiplicaban y al final quedaba que era positiva. Y ya cuando sumabas menos 30 miliamperios más 7.5 miliamperios eran menos 22.5 miliamperios, más 22.5 miliamperios ya nos daba 0. Era por eso que no me estaba dando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Sale esta corriente IA con un valor de menos 22.5 miliamperios, pero como está saliendo es negativa, entonces menos por menos es más y no sale positiva. Esta entra con 7.5, 22.5 más 7.5 ya serían 30 miliamperios, menos esta que está saliendo de 30 miliamperios, entonces 30 menos 30 nos daría 0 y ahí se cumpliría la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Y pues ahí quedaría la comprobación. Gracias.